¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. licenciado, un gusto. Buenas noches, dicen. ¿Cómo Licen, ¿cómo están, está, chicos? ¿Cómo les va? Muy licenciado? buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Muy buenas noches. Esperando pues se encuentren muy Bien, bien. gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las tareas, de igual manera, pues, documentos, actas, certificados, y tal vez nos hace falta en la institución, tratar de entregarlo lo más pronto posible, ¿no? Recuerden que la documentación es sumamente importante. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización griega, ¿no? Que prácticamente es una de las culturas que nos han dejado lo que son aportaciones sumamente importantes y que en su momento también las seguimos utilizando, ¿no? Caracterizado directamente por el avance científico en las obras de arquitectura, sus formas de gobierno y además directamente por el ejército que en su momento también ostentaban, ¿no? Miren, por ejemplo, acá la característica fundamental de la civilización griega fueron prácticamente dos ciudades importantes, Atenas y Esparta, ¿no? Y Licen, aquí, ¿cómo bueno, está? tenemos Buenas una noches, ¿me permite representación. unas palabras? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Claro, dígame, por favor. Buenas noches, licenciada. Le saluda Gladys Ramos, la presidenta de nuestro curso. ¿Cómo Desde, está, señorita Gladys? ¿Cómo le va? mi licen, el día de hoy quiero unas palabritas deseándole a usted una feliz Navidad. Gracias por la oportunidad que tenemos nosotros de estar estudiando, que ustedes tengan esa amabilidad de educarnos, ¿no? Eh, lo que es para poder ser alguien, tener lo que es nuestro título a la edad que ya estamos teniendo, ¿no? No estamos tan jovencitos, pero no es tarde para aprender y es un labor muy valioso lo que ustedes hacen. De mi parte y de parte de todos los compañeros, le agradecemos mucho y esperando que en estas Navidades lo pase usted súper bien al lado de su familia, de todas las personas que le valoran, y especialmente del Colegio San Juan Pablo II, que nos ha dado la oportunidad de estudiar, que viene a ser una familia más, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, de mi Claro. parte y compañeros a todos, activemos las cámaras para desearle a nuestro profe unas felices Navidades. Feliz Navidad, licenciado, chicos, todos Feliz los Muchísimas Navidad, gracias, licenciado chicos. Sandoval. chicos. Feliz De igual Navidad. manera, Felicidades, Feliz pues, profe. Navidad, ¿no? licenciado. Feliz Navidad. Encantadísimo de la vida, Feliz compartir con Navidad, profe. Feliz ustedes. Navidad, Gracias, Muchísimas licenciado. gracias, de igual manera. Creo que directamente yo he sido el que he tenido mucho privilegio al contar directamente con ustedes, el trabajar directamente en las clases. Les agradezco muchísimo siempre por toda la dedicación, el esfuerzo que ustedes realizan y sobre todo por el cariño que también nos tienen, ¿no? De mi parte, eternamente agradecido con cada uno de ustedes. De igual manera, justamente como lo decía su compañera, su presidenta de curso, somos una familia y aquí como una familia, de igual manera, nos vamos a apoyar en todo. Sí, de mi parte, de igual manera, una excelente Navidad para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga siempre en todos sus sueños, sus metas, sus objetivos. Que todos pasen, no solamente en Navidad, sino todo el año, sea de éxitos con las personas que ustedes quieren, que directamente la fortuna, el dinero, lo que es la salud, ¿sí? Siempre sea acompañado de la mano, ¿no? Eternamente agradecido con cada uno de ustedes y pues muchísimas gracias por esas palabritas, ¿no? Como les decía, al contrario, yo me siento bendecido por trabajar con ustedes y que ustedes también me tengan paciencia a mí, porque bueno, yo también ya estoy viejito ya. De igual manera, pues, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes, una feliz Navidad y pues no me han dejado sin palabras, no pensé que se iban a acordar, bueno, no,
es importante, ¿no? También acordarnos de todas las personas muy bonitas que tenemos en San Juan Pablo II, especialmente pues nuestra querida rectora, nuestra profe Lolita, el departamento administrativo, los profes, todo directamente que hacemos San Juan Pablo. Realmente estamos muy felices, muy contentos por trabajar con ustedes, ¿no? Les agradecemos muchísimo y de mi parte pues que tengan una feliz Navidad y que sigamos, ¿no? Con ese esfuerzo, con esa entrega, con esas ganas. Y como ustedes saben, el tiempo pasa volando. Miren, ya estamos en primero, un mes más, se acabó, ya estamos en segundo. Y finalmente llegará el día cuando ustedes ya obtengan su título y directamente serán unos nuevos bachilleres del Ecuador. Sí, les agradezco muchísimo por sus palabras. Sé que son palabritas de cariño, de amor. Y creo que siempre uno debe valorar todos los detalles, ¿no? Y de mi parte, pues, muchísimas gracias. Ahora sí, los regalos. No, mentira. Noches, Lisen. Muchísimas gracias, chicos. De igual manera, no se olvidará también decirle eso a su tutora o tutor. ¿Quién es su tutor o tutora? La licenciada Licenciada Erika Tuapic, Tuaquiza. Ah, la magíster. Ah, ya, ya. También le van a decir. Ya tuvieron con... Ah, no, sí tienen la primera hora. Ya, muy bien. ¿Tienen hoy día con ella? es. ¿Hace? Sí, Creo tenemos. que sí. Ya, muy bien. La siguiente También, hora, listo. Ah, la Sí, siguiente hora tenemos. tiene con la magíster. Listo. Muy bien. Sí. Entonces también para que le diga, ¿no? De mi parte, pues, feliz Navidad a cada uno de ustedes. A ver, ahora sí no prendieron la cámara. No les conocí. A ver, prendan un segundito para ver. Justamente Ayer como estoy hacía con la gripe, señorita profe, Gladys. por eso no prendo la cámara. A ver, humildemente, vamos a ver, a prender la camarita. A ver, ¿cómo Buenas estamos noches, todos? Lisen. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a ver ahí si Buenas también noches, dice. puedo prender. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Lisen, A ver, buenas noches. ¿cómo están? Muy buenas noches, chicos. A Buenas ver, noches, para que la licenciada. clase quede grabada y obviamente pues para los compañeros que por Listen, A yo o estoy B. a oscuras, así que igual no me van a ver porque estoy en la calle. No importa. Bueno, activan la cámara y bueno, para que quede grabado y los compañeros que tal vez no lograron asistir por el tema del trabajo, un montón de cosas que nos puede pasar, ¿no? Vamos a gritar todos, feliz Navidad. En este caso sería primero o San Juan Pablo. Creo que sería San Juan Pablo, eso sería mejor. Vamos a contar a la una y vamos a gritar feliz Navidad San Juan Pablo y con eso directamente hacemos partícipes a nuestros compañeros también y a las autoridades, ¿ya? Entonces, vamos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad! San Juan Navidad, San Juan Pablo. Pablo. ¡Bravo! San San Pablo. Juan Pablo. Muy bien. Ya quedó grabado y ahora sí, pues en ese caso va a quedar para que los compañeros que tal vez no ingresaron puedan directamente revisar las clases, ¿no? Entonces, de igual manera, chicos, les agradezco muchísimo y pues creo que Navidad cae 24. ¿Cuándo es 24? ¿Mañana o el miércoles? Mañana. Mañana es 24. Mañana Mañana. 24. La noche buena mañana. Mañana es Nochebuena. Muy bien, ¿ya tienen organizado todo en la familia? Ya estamos en eso, dicen. Muy bien. Matarán al pavito, matarán al pavito. Muchísimas gracias, mis estimados. Les apreciamos cada uno de ustedes y obviamente, pues como les decía, yo tengo muchísima suerte por trabajar con ustedes. De igual manera, ¿no? Al tenerme paciencia, al tenerme directamente tiempito para darse, de igual manera, pues quedo eternamente agradecido con cada uno de ustedes, ¿no? Y llegar el momento, pues como les mencionaba, que ustedes lleguen a tercero, obtengan su título y ahí sí, hacen un baile, invitan a todos los profes para celebrar. Sí, Muy bien. seguro, profe. Que sí. Positivo, positivo. Excelente, bien. Sigan con esos ánimos, chicos, que aquí estamos siempre para ayudarnos, ¿ok? Muy bien. Ahora, en ese caso, como les mencionaba, ¿no? A la presidenta del curso, también le voy a decir a la magíster, de igual manera, ¿no? Como ustedes saben, todo funciona directamente en familia, en grupo, y ustedes en primero, realmente ha sido un grupo bastante unido, y eso debe seguir, ¿no? Independientemente sea otro tutor, otra tutora, y eso directamente les puede servir hasta, en este caso, fuera de la institución, ¿no? Como ustedes saben, en la vida nosotros conocemos amigos de escuela, de colegio, en el trabajo, y a pesar en este caso que ya no puedan estar en el mismo trabajo, en la misma escuela, o tal vez en el mismo barrio, seguimos siendo pues los mejores amigos de toda la vida, ¿no? Y eso es parte directamente de nuestra educación, ¿no?
el volvernos amigos, no solamente en la institución, sino después cuando ustedes terminen, ser amigos de toda la vida, ¿no? Y en lo personal, cuando justamente ya llegará en su momento, cuando ustedes estén en tercero, y sea la última clase, el último minuto, el último segundo que puedan tener clase conmigo, yo por lo general a los chicos les digo, chicos, ha sido un honor estar con ustedes todo este tiempo, les agradezco infinitamente la atención, el esfuerzo que ustedes han realizado, pero siendo las 8:59 de la noche, ya dejo de ser su profesor, ahora soy un compañero de vida de ustedes, ¿no? Que pues por ahí nos vamos a encontrar, que la vida también es muy pequeña, ¿no? Entonces, miren, son parte directamente del crecimiento que nosotros podamos tener, ¿sí? Les agradezco muchísimo, chicos, muy bien. Ahora, vamos directamente a revisar un poquito acerca de la civilización griega, ¿no? Bueno, como les indicaba, miren, la característica esencial, bueno, la señorita Gladys estaba aquí, le agradezco muchísimo, señorita Gladys. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? ¿No? La presidenta del curso se fue, ¿estamos ahí? A ver, creo que tenía problemas en la conexión. Sí, no, parece que se nos fue la Pero sí está en presidenta. la clase. Muy Seguramente se le bien. fue el internet, profe, porque sí está en la clase. Así está en la clase. Pensé que se fue a ver el pavito para la Navidad. Muy bien. A ver, Está chicos, preparando el acá pavo. directamente. Muy bien. Aquí en la imagen de acá, por favor, tenemos, ¿no? Lo que son imágenes que representan directamente, pues, a las obras de arquitectura, ¿no? Que en su momento los griegos lograron, pues, desarrollarlas. Estas obras, por lo general, tienen un nombre conocido como el anfiteatro o directamente lo que son el templo de Atenea, ¿no? Tenemos una gran variedad de monumentos, ¿sí? Miren, cada uno decorado directamente de diferente manera. Aquí también podemos establecer que aparecieron disciplinas como la filosofía, las ciencias, arte, bueno, en este caso, ¿no? El arte, la política, la filosofía. También podemos establecer de que el nombre de Grecia directamente viene de un pequeño territorio con la palabrita de Graikoi. Graikoi que prácticamente era un sitio en donde vivían los primeros griegos en general, ¿no? Y de ahí, con el pasar del tiempo, logramos edificarlas. Ahora, también podemos hablar de algunos periodos importantes de la antigua Grecia. El periodo oscuro, que prácticamente era entre 1200 a 800 antes de Cristo, en donde prácticamente los reinos del territorio de Gracoy eventualmente estaban gobernados por los micénicos, que se le conoce, y que prácticamente podemos identificar que fueron las primeras comunidades que los griegos, en este caso, lograron obtener, ¿no? Después nosotros podemos hablar un poco del periodo arcaico primitivo, podemos hablar directamente del crecimiento de Grecia, pero sobre todo de la representación de sus templos en general, ¿no? Además de eso, nosotros también podemos identificar partes o periodos directamente como la Grecia clásica, ¿no? Aquí podemos identificar la primera guerra médica en 496 a.C. y también podemos establecer lo que es la construcción de su sociedad en base directamente a costumbres, a conocimiento de los egipcios, de los babilónicos en su momento, ¿no? Aquí también podemos establecer, miren, las obras de arte, las pinturas, la escultura, ¿sí? En donde eventualmente eran caracterizados por la representación de los filósofos. Los filósofos que directamente eran personas que Listen, tenían muchísimo conocimiento. Claro, dígame, por favor. listen, disculpe la interrupción, disculpe que le Sí, interrumpa. dígame ¿Qué nomás. significa la palabra micénicos que dijo recientemente? Disculpe la pregunta. Claro, no se preocupe, muy bien. Los reinos micénicos prácticamente eran un reino, justamente lo tenemos acá. En este caso era un pequeño territorio que prácticamente se encontraba, ¿sí? Gobernado por estos reinos micénicos, que eventualmente lo hacían en honor a los territorios en donde ellos se encontraban, ¿no? Por ejemplo, el término de Grecia viene del término de Graikoi, ¿sí? Graikoi que prácticamente era un territorio, ¿sí? En donde vivían las pequeñas comunidades. Y una de esas comunidades se llamaban, en ese caso, los reinos micénicos, ¿sí? Era un reino en general, ¿no? Pero era bastante pequeño. Con el pasar del tiempo, ahí directamente se logró unificar y empezó en este caso a darse la construcción de la civilización de Grecia, ¿no?
Ahora, también podemos identificar, en este caso, justamente en la partecita de acá, lo que es la etapa helenística, ¿no? Justamente cuando Alejandro Magno, en los años 336, prácticamente derrotó a los griegos en la batalla de Corinto y eventualmente se apropió de estos territorios, ¿no? Y directamente, pues, en el caso directamente de Alejandro Magno, era un representante muy culto, muy inteligente, y todo el territorio que tenía de los griegos prácticamente lo transformó con su conocimiento, ¿no? Es decir, que también tuvieron una influencia sumamente grande. Ahora, dentro de la organización también podemos identificar, ¿no? Las formas de cómo se organizaron. Acá podemos establecer que se organizaron en ciudades-estados. Es algo similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? ¿El alcalde? Alcalde, Muy bien, el alcalde. A su vez, ¿cuál es el representante, en este caso, de todo nuestro territorio? ¿El presidente? el presidente, El presidente de Presidente de la la Presidente. República. Muy bien. El presidente de la República, que a su vez es el máximo representante, pero también tiene autoridades designadas en cada territorio, ¿no? Y a su vez, el alcalde, en este caso, debe rendir cuentas al presidente de la República en general. Entonces, miren, dividían en este caso el territorio y el poder también, ¿no? Además de eso, prácticamente en Grecia apareció lo que nosotros conocemos como el término de la democracia. ¿Qué significa el término democracia? ¿Qué significa el término democracia? A ver, o hacemos un trabajito para que se acuerden en Navidad. Sí, no, democracia, muy bien. La democracia prácticamente, ¿no? Es la forma como nosotros elegimos a nuestros representantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros mediante qué elegimos a nuestros representantes. votaciones, no sé, o elecciones. Mediante el voto. Muy bien. ¿Cada qué tiempo nosotros votamos? Cada Cada 4 4 años. años. Presidente cada 4 años. Cada 4 años. Muy bien. Ahora, ¿participan todas las personas en las elecciones? Sí. Sí, a partir Muy de los bien. 16 años Yo de es 18 años. opcional y dentro del caso a partir de los 65 años también es opcional, pero de ahí todo el resto de las personas tienen la obligación dentro de. Muy bien, la obligación, ¿no? Por ejemplo, justamente como lo mencionaba el compañero, a los 16 años, obviamente opcional, a los 18 obligatorio, ¿no? Y también pues hasta los 65 años. Es decir, todos participamos y todos elegimos a nuestros representantes, ¿no? Y por la democracia directamente establecemos lo que es el voto de la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir un presidente, una presidenta, alcalde, alcaldesa, vamos a elegir lo que son asambleístas, nosotros directamente son sujetos a votaciones. Entonces, el que tenga la mayor cantidad de votos, gana. Muy bien. Y elegimos directamente en base a las elecciones, ¿no? Ahora, en este caso, nosotros todos los participamos y toda esa visión, sí, que nosotros nos manejamos en la actualidad, fue directamente establecido en la antigua Grecia, ¿no? Grecia, que en su momento, pues, tuvo un crecimiento sumamente avanzado en el término de la cultura, de la política, de igual manera, y sobre todo lograr establecer esta forma política o esta forma de gobierno, ¿no? Que democracia prácticamente deriva del griego demos. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa pues gobierno. Por ende, se establece que la democracia es el gobierno del pueblo. Muy bien. Entonces, miren, ese término hasta el día de hoy, en la mayoría de los países del mundo, todavía siguen dándose la manera de elegir a sus representantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, para nosotros ser asambleísta o ser, digamos, el presidente de la República, ¿cuáles son los requisitos?
Primero ser bachiller. Ser Muy bien. profesional. Ser profesional y pasado los 30 años para ser presidente, profe. Casi, casi. Pero no, 35 por lo años. general. Es completamente Ser ecuatoriano. ecuatoriano. Ya, Ahí muy se ve bien. ecuatoriano. Ser ecuatoriano. ¿Qué más? Tener la mayoría de votos. Muy bien, tener la mayoría de votos, ser ecuatoriano. Entonces, miren, por ejemplo, si hacemos una investigación de ver qué requerimientos piden para ser presidente de la República y qué requerimientos, en este caso para autoridades en las asambleas, son sumamente cortos, ¿sí? Si nosotros directamente cuando estamos en el trabajo nos piden pruebas, nos piden evaluaciones, o directamente cuando vamos a ingresar a un trabajo, estamos postulando para un sitio, ¿cuántas pruebas por lo generalmente nos toman? Leonidas José Flores. Algunas. Normalmente Perfecto. son las de aptitud psicológicas dentro del tema de... Son como 4 pruebas dentro de... Pero fuera de eso no habría más. Muy bien. Entonces, miren, sí, estableciendo 4 pruebas, por decir las más bajitas, ¿no? Ahora, en base a las 4 pruebas, pueden elegir a los candidatos, ¿no? Pero obviamente, pues, que los candidatos saquen las mejores notas, y ahí directamente proceden a una evaluación. Entonces, miren, son 1, 2, 3, 4, inclusive hasta 4 filtros, en este caso, para que puedan ingresar a trabajar, ¿no? Y una serie de requerimientos. Pero si nosotros nos vamos a la política, la situación también es muy diferente, ¿no? Por ende, pues son parámetros que todavía nosotros podemos cambiar, ¿no? Además de eso, en Grecia aparecieron lo que son las asambleas, ¿sí? Aparecieron las asambleas, aparecieron directamente los organismos para crear y elegir las leyes. También establecieron lo que es el Consejo de los 500, que prácticamente era un grupo de mayores de 60 años en donde aconsejaban directamente al rey o al emperador, ¿no? Aquí también podemos establecer que las formas de organización que tenían los griegos eran de diferentes maneras. Por ejemplo, la diarquía se componía por una sociedad entre 2 reyes, uno que se encargaba en la parte militar y el otro religiosa. Los éforos o magistrados que prácticamente supervisaban a los reyes y aseguraban el cumplimiento de la ley. La gerucia, que en este caso eran ciudadanos mayores de 60 años, y la pelia, que prácticamente eran ciudadanos, en este caso, que promulgaban las leyes de la Jerusalén, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, las ciudades más emblemáticas que logró tener Grecia era Macedonia, Esparta, Corinto, Knossos, Mileto y Atenas. Sin embargo, solamente Atenas y Esparta, en este caso, lograron sobresalir. Como ustedes saben, en Esparta, prácticamente la actividad más importante que ellos tenían estaban enfocadas al combate o a la guerra. Es decir, los espartanos desde muy pequeños eran entrenados en el tema militar, ¿sí? Y que obviamente les servía para que la ciudad, en este caso, contaran con ejércitos sumamente grandes y guerreros, en este caso, sumamente fuertes para los combates, ¿no? Mientras que del otro lado teníamos pues Atenas, en este caso, que lograron tener un desarrollo cultural sumamente grande, ¿no? Miren, así más o menos eran las ciudades, en este caso, de Atenas, ¿sí? En el centro directamente lo que era el templo, a este lado directamente, ¿sí? Rodeado por las principales casitas, ¿no? De igual manera, pues tenían lo que es un sitio de la agricultura, la ganadería, aquí también tenemos lo que son las obras del anfiteatro, la entrada principal, la salida, ¿sí? El sitio en donde prácticamente vivía el emperador. También podemos hablar lo que son las polis, ¿sí? Que eran prácticamente gobiernos autónomos de cada ciudad, ¿no? Miren, justamente acá. Sí, las polis mayormente funcionaban en los sitios urbanos, ¿sí? Que de esa manera lograban controlar los territorios en general.
Ahora, la economía se basaba directamente en el trigo, en este caso en el olivo, la vid, y también recogían distintas frutas y hortalizas, ¿no? También podemos hablar un poco de la ganadería, de cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales que prácticamente los utilizaban para el transporte, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que es una imagen del centro comercial de Grecia en general, ¿no? Trabajaron directamente en vasijas griegas, ropas tejidas de lana y también tenían un ejército sumamente grande. Entonces, miren, por ciudades prácticamente eran los más representativos, ¿no? Ahora, si hablamos directamente del arte griego, regálenme un segundito, por favor. Ok, muy bien. Acá, miren, por ejemplo, otra de las grandes virtudes que tuvieron los griegos fue su arte. Miren, cómo representaban a las personas, cómo decoraban hasta el detalle más pequeñito, su cabello, sus ojos, su cuerpo, su barba. Hablamos también de la representación del hombre, de la mujer y también de las actividades que ellos realizaban, ¿no? También podemos hablar un poco de las grandes guerras o enfrentamientos que lograron tener los griegos, ¿no? Una de ellas, las guerras médicas, que prácticamente eran enfrentamientos entre los griegos y los persas, ¿sí? Que prácticamente se dieron en los años 490 y 478, ¿no? También podemos hablar en este caso la guerra de Peloponeso entre Atenas y Esparta en general, ¿no? Aquí también en este caso podemos determinar que los espartanos derrotaron a los atenienses, ¿no? Y se establecieron en su territorio. También podemos hablar de la batalla de las Termópilas, en este caso, que fue la segunda guerra médica, cuando 300 soldados espartanos, prácticamente a la cabeza del rey Leonidas, lograron enfrentar al ejército gigantesco que tenían los persas, ¿no? Especialmente por el dominio y el control de Jerjes I. ¿Hemos visto tal vez esta película 300? Sí, Sí. dicen. Sí, dice. Ya, muy Lo bien. En vimos. esa película mencionan la vida de los griegos, de los espartanos, y también habla del ejército persa en general, ¿no? Que también, pues, fue uno de los más grandes sobre la tierra, y en su momento, pues, los espartanos lo hicieron frente, lograron perdurar un poco tiempo, pero sin embargo queda directamente el esfuerzo y la valentía que ellos tenían, ¿no? La batalla de Salamina, que prácticamente fueron enfrentamientos navales, en este caso, ¿no? Con los griegos y también con los persas en general. Entonces, miren, eran enfrentamientos sumamente difíciles. También podemos identificar que en religión mantenían una religión politeísta, ¿no? Y en cada una de estas ciudades directamente mantenían lo que son dioses representativos que tenían en los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, para los griegos, ¿cuál es el dios más importante de ellos? El dios más importante es, ok, es Zeus. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente se establecía que los dioses griegos vivían en el monte Olimpo y obviamente después de una serie de una serie de recambios, prácticamente en el deporte, se realizaba lo que se conoce como los Juegos Olímpicos, que hasta el día de hoy tiene ese nombre en honor a estos dioses, ¿no? Tenemos dioses como Zeus, el padre de todos de todos los dioses griegos, esta era la diosa y esposa de Zeus, Geogea, que era la diosa directamente de la tierra, Apolo, que era el dios del sol, sí, Artemisa, prácticamente era diosa de la guerra, Ares de igual manera, ¿no? Miren justamente cómo los representamos. ¿Sí? El color de su piel también podemos identificar, ¿no? Que prácticamente resaltaba en diferencia de su cabello. Miren, qué gran habilidad. Hacerlo del mismo material, pero el material de su cabello resaltaba sumamente diferente a comparación de su rostro en general, ¿no? Dioses como Hermes, Afrodita, ¿sí? Que prácticamente eran
venerados en los templos más importantes. También podemos hablar de la música y la pintura. La pintura que directamente representaba la vida de los griegos, especialmente de los filósofos, ¿no? Pero también en música, los griegos nos dejaron instrumentos de viento. ¿Cuáles son los instrumentos de viento? La flauta, Flauta. Saxofón. Trompeta. Muy bien. ¿Sabemos tocar la flauta? Trombón. un poquito, profe. Poco a poquito, muy bien. Sí. La melódica, tal vez. Sí, no, se me va a colocar el audio en silencio, por favor. Muy bien. Ahora, instrumentos de viento, lo que es la flauta, la trompeta, hablamos de la melódica y bueno, diferentes instrumentos que al día de hoy seguimos utilizando para la música y eventos, ¿no? Ahora, vamos a identificar los principales monumentos griegos. Sí, aquí tenemos el Acrópolis de Atenas. Sí, bien. Justamente, en este caso tenemos una imagen en donde la podemos identificar. A pesar de que el sitio es montañoso, escabroso, es difícil directamente de acceder, a pesar de todo eso, los griegos lograron construir estas grandes obras de arquitectura, ¿no? Que dentro prácticamente tenían lo que son la representación de sus dioses. También hablamos del Partenón de Atenas. Bien. Columnas sumamente grandes, sumamente maravillosas, ¿sí? Tienen acabados, en este caso, en representación de sus dioses, ¿sí? Y obviamente tienen una creación entre los años 447 al 432. También podemos hablar de Erección, que prácticamente es lo que es una especie de casa sumamente grande. Miren, aquí tenemos las columnas, tenemos directamente lo que es la ubicación, ¿ok? En donde prácticamente se dedicaban a adorar lo que es Atenea, Poseidón, ¿sí? También podemos hablar del oráculo de Delfos, ¿sí? Que prácticamente era un territorio arquitectónico en donde los reyes se acercaban para pedir lo que son ayuda para tomar lo que son las mejores decisiones dentro de su imperio en general, ¿no? También podemos hablar de grandes personajes que destacaron de los griegos, como uno de ellos, Alejandro Magno. También podemos hablar de un filósofo muy importante como Sócrates. Hablamos también de Aristóteles, Platón, Antígono, Herodoto, Homero, Pitágoras, ¿sí? Que fueron entre los más representativos, ¿no? Ahora, las grandes aportaciones que nos dejaron los griegos son la filosofía, que hasta el sol de hoy se cataloga que fue la primera civilización en existir, ¿no? ¿Y qué significa, pues, el amor al conocimiento? La política, que de igual manera nosotros tenemos en la actualidad, y la democracia para elegir a los representantes, ¿no? Y finalmente también tenemos lo que son las obras de arquitectura. Otras obras, en este caso que destallaban directamente los griegos, era la elaboración de las columnas. Por ejemplo, en la casita donde nosotros vivimos, ¿tenemos columnas? Por supuesto, Lisa. Muy bien, excelente. Ahora, más o menos para hacer una casita, ¿cuántas columnas necesitamos? Una casita normalita. ¿Serán 4 o 6? Unas 16 columnas. 12. No, eso no, o sea, pero sí tiene columnas la casa. Muy bien, excelente. ¿Para qué nos sirven las columnas? Para que mantenga el peso. Para que resista el peso. Toda la resistencia, el peso. Muy bien, excelente. Entonces, bien, parte de las obras de arquitectura que nosotros tenemos en casita, como nuestras casitas, fueron creadas en base a las columnas. Aquí aparecen las columnas directamente creadas por los griegos y después también fueron mejoradas por los romanos en general, ¿no? Pero en fin, podemos establecer de que toda la sociedad en la que nosotros nos encontramos, tanto en la política, en la música, en el estudio, en el deporte, en los dioses de los tiempos, siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? De mi parte no dicen. Excelente. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor.
De igual manera, pues, que tengan una bonita Navidad, que se cuiden mucho, que Dios les bendiga siempre, pórtense bien, harán caso, pedirán perdón, llegarán a la casa, no tomarán mucho, pasarán en familia. Si se pelearon, traten de reconciliarse, ya saben que todos somos paz, todos somos amor, pero obviamente pues en estos tiempos, no solamente hoy, sino todo el año, tener siempre una bonita convivencia con todas las personas que nosotros queremos. Y de mi parte, una feliz Navidad a cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga siempre y pues un feliz año de igual manera, ¿no? Nos encontraremos de aquí, me parece, el lunes, sí, lunes 29, que también nos vamos a encontrar, que sería en este caso los 2 últimos días del año, ¿sí? De mi parte, chicos, una bonita noche y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, quedo eternamente agradecido, ¿sí? Cuídense mucho. Dicen, una buena Gracias. noche. Gracias, licenciado. Feliz Navidad. Gracias. Gracias a todos.